Bueno, vamos a empezar terminando, podríamos decir, ¿no? Porque venimos de un periodo de festividades, de celebraciones, Navidad por un lado, Nochevieja por otro y ahora Reyes. No sé si te han traído algo los Reyes. ¿Te han traído algo los Reyes? A ver, levantad la mano sin vergüenzas. Bueno, a mí también me han traído algo los Reyes. Pero bueno, es tiempo también de celebración, porque justamente nosotros en realidad lo que celebramos es el regalo, el mayor regalo que hemos podido tener. No hay mayor regalo que nuestro Señor, a quien estamos celebrando en esta mañana y a quien celebramos cada domingo y a quien deberíamos celebrar cada día de nuestra vida, ¿verdad? Pero vamos a tener la lectura en ese episodio tan interesante, ¿verdad? Que es la visita de los magos de Oriente, que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículos 1 al 12. Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículos 1 al 12, en el que se nos narra esta interesante historia que tanto da que hablar, ¿verdad? Y dice así la palabra del Señor: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Bien, esta es una historia que luego la tradición se ha encargado de ampliar un poco, ¿verdad? Y de, bueno, introducirle ahí sus pequeños aspectos y buscar aquellos motivos por los cuales darle una esencia mucho más, ¿cómo decir?, festiva, ¿no? Y de alegría, para seguir celebrando lo que tiene que ver con ese hecho tan importante que fue la venida de nuestro Señor a este mundo. Y la historia de los sabios es una historia de estos magos de Oriente, es una historia que siempre ha estado envuelta en misterio, simplemente por esto, porque aparecen de esta manera y desaparecen de esta manera. Solo se encuentra esta historia en el Evangelio de Mateo. Y bueno, por la tradición quizá nos parece conocer todos los detalles, pero a medida que estudiamos las Escrituras, a medida que leemos acerca de esta historia, pues nos damos cuenta que hay una serie de preguntas que no pueden responderse. No pueden responderse cuántos eran, ¿verdad? Eran 3, según la tradición, aunque hay alguna historia por ahí del siglo XVI o XVII que dice que eran 4 y que había un tal Artaban que no pudo llegar porque tuvo que detenerse a curar a un enfermo y entonces aquel Artaban no pudo llegar. O está la historia ortodoxa que dice que eran 12, como los 12 apóstoles, pero no sabemos cuántos eran. Tampoco sabemos cuánto tiempo duró su viaje. No lo sabemos, podemos hacer especulaciones, ¿verdad? Lo cierto es que venían de Oriente. Aunque también es verdad que Benedicto XVI hace no mucho ha escrito un artículo en el que decía que venían de Andalucía. Eran andaluces, al parecer. Bueno, tampoco se nos dice, ¿verdad? Podemos especular, ciertamente. Pero lo cierto es que ellos aparecen misteriosamente y desaparecen igual de misteriosamente que aparecen. Sin embargo, yo creo que son
un buen ejemplo de algo que podemos aprender de ellos. Si están en la Escritura, si están en el Evangelio de Mateo, si Mateo quiso anotar esta historia, hacer referencia a estos hombres, a estos sabios de Oriente, es por una razón, y es que nosotros y cada uno de aquellos que hemos creído en el Señor tomemos nota de algunas lecciones que puede enseñarnos esta visita de los magos o de los sabios de Oriente a una visita al Señor, a nuestro Señor nacido. Y bueno, lo cierto es que es una buena ocasión para poder aprender algo acerca de esta historia y acerca de estos sabios. Porque en realidad, aunque se nos dice en el Evangelio de Mateo que eran magos, no podemos relacionarlo, como muchos sabéis, con los magos en el plan hechicero. Este término mago se utilizaba en muchas ocasiones para definir a sacerdotes o a sabios o astrólogos que eran sabios, en resumidas cuentas, que podían conocer multitud de cosas y que eran gente respetable y respetada. Y decir al respecto de esto, porque ellos eran sabios, pero usaron su conocimiento de una forma adecuada, porque no hay que confundir nunca el conocimiento con la sabiduría. El primero, el conocimiento, nos puede servir para ganarnos la vida, ¿verdad? El segundo, la sabiduría, nos puede servir muy mucho para vivir la vida, para vivir. A estos hombres, a los que Mateo les llama magos, efectivamente eran unos sabios. Y me gustaría en esta mañana traer delante de vosotros tres aspectos que estos tres, o estos, iba a decir tres hombres, no sabemos si eran tres o eran cuántos, estas personas que visitaron a nuestro Señor pueden enseñarnos a nosotros. Y son aspectos que tienen que ver con nuestro camino de fe, que tienen que ver con el camino del sabio. Y en el camino del sabio estamos tú y yo en esta mañana, que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo y caminamos buscando su sabiduría. Ya nos dice el libro de Proverbios que hemos de buscar la sabiduría, ¿verdad? Y que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Así que a ver qué podemos aprender acerca del camino de estos sabios que nos pueda ayudar a nosotros en nuestra vida. Y lo primero es que el camino del sabio en realidad es un camino de fe. No podemos desligar la sabiduría en relación a nuestro Señor con la fe. Dice el versículo 2, ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Porque su estrella hemos visto en el oriente. Y la pregunta es, en realidad, ¿qué motivaría a alguien a dejar la comodidad de su hogar para iniciar un viaje peligroso, podríamos decir, pero cuanto menos largo? ¿Qué podría motivarlo? Bueno, los viajes largos los pueden motivar el romance, quizá. Alguien se enamora de alguien, entonces no le importa hacer kilómetros y kilómetros. Yo, por ejemplo, cuando me enamoré de María Ángeles, iba desde la calle Baleares, desde donde vivía, hasta donde vivía ella, el Soto, pues unas cuantas veces al cabo del día, ¿verdad? Y hay una tiradita, ¿eh? No tiene que ver, evidentemente, con el viaje de los magos, pero yo me hacía mis kilómetros. Entonces, efectivamente, sí, es una motivación, el romance, el amor para hacer kilómetros y kilómetros. ¿Qué lo puede motivar? La riqueza. La riqueza también puede motivar a abandonar la comodidad del hogar y hacer un largo viaje, incluso peligroso, ¿no? Y tenemos casos en la historia. Marco Polo, Colón, son personas que hicieron viajes peligrosos y largos simplemente por la riqueza. Pero ¿qué decir de la fe? Que es lo que queremos, a donde queremos llegar en esta mañana. Pues sí, la fe también motiva a hacer viajes peligrosos, a hacer viajes largos. Y tenemos algunos ejemplos en la Escritura, ¿verdad? Empezando por los patriarcas, empezando por Abraham, que por causa de la fe inició un viaje largo, pero además desconocido. Cuando el Señor le dijo, deja tu tierra y tus parientes y ven a la tierra que yo te mostraré. ¿Cuál tierra? Ya yo si eso te la mostraré, pero tú ven. Y él por fe inició ese viaje, ¿verdad? Así que sí, la fe motiva a que iniciemos un viaje que muchas veces no sabemos a dónde nos va a llevar, pero esa fe nos dice que es un lugar y es un viaje y son unas circunstancias mucho mejores de las que estamos viviendo. Y es
una motivación que nos ayuda a comprender que en realidad vamos a conocer a quien nos hizo. En este caso, los magos de Oriente vieron motivado su viaje justamente por la fe, porque ellos decían que la estrella de este Mesías habían visto en el Oriente y dejaron todo lo que estaban haciendo, dejaron sus familias probablemente, dejaron sus tierras para poder iniciar este viaje, un viaje largo y peligroso. Y yo me imagino la reacción de lo que podían ser los vecinos que tuvieran, cuando le vieran allí cargando el maletero de los camellos con las maletas y con todo para el viaje, ¿verdad? Y los vecinos, les preguntarían, bueno, ¿y dónde vais? No sé. Mira, esa estrella la vamos a seguir. Los vecinos quedarían extrañados, ¿no? Bueno, ¿y hasta dónde va a ir esa estrella? No lo sabemos. Bueno, ¿y cuánto va a durar el viaje? No lo sabemos. Me imagino que estos vecinos dirían, bueno, estos de sabios no creo yo que tengan mucho, ¿no? No saben ni a dónde van, ni cuánto va a durar el viaje. Pero ellos iniciaron el viaje por fe, sabiendo que la estrella le guiaría a una persona muy importante. E iniciaron ese viaje. Por esas mismas cosas también pasaron a Abraham cuando dejó a su tierra y a sus parientes y salió de su casa a esa tierra prometida. Tienen que haberle dicho las mismas cosas a Noé, ¿verdad?, cuando se puso a construir el arca, con fe, porque Dios le había dicho que vendría un diluvio cuando nunca antes había llovido en la tierra, según nos dice la Escritura. Tienen que haber dicho lo mismo a Pedro, a Andrés, a Juan y a Santiago cuando dejaron sus redes, dejaron el gremio de la pesca y llegaron a la lonja y dijeron, ya no venimos más, vamos a seguir al maestro. Yo me imagino a todo su entorno, ¿verdad?, diciendo, estáis locos, pero ¿quién os ha comido el tarro? No sabéis lo que hacéis. Pero lo cierto es que eran personas de fe, que decidieron dejar la comodidad de su hogar, decidieron dejar su trabajo, todo por seguir al maestro. Lo dejaron todo por seguir al maestro. El apóstol Pablo, la verdad es que lo reafirma cuando escribe en 1 Corintios que el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden. Sin embargo, para los que se salvan, es decir, para nosotros, para ti, para mí también, este mensaje es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio y el erudito? ¿Dónde el filósofo de este mundo? Ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Así que, ¿qué puede motivar el abandono de la comodidad? El abandono de lo ya establecido como bueno para mi vida. ¿Qué puede motivar la archiconocida frase de dejar nuestra zona de confort? La fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, en lo que tiene que ver con Dios, con su mensaje, con el camino que nos invita a transitar. Y esto se deriva en un hecho. Todo esto deriva en un hecho, y el hecho es que el camino hacia Dios siempre pasa por la fe, siempre. Es imposible agradar a Dios aparte de la fe, como dice la Escritura, porque todo aquel que quiere acercarse a Dios debe creer que Él existe y que es galardonador de los que le buscan, o en otras palabras, que se preocupa lo suficiente como para responder a los que le buscan. Hebreos 11:6. Y las personas de fe han estado dispuestas a responder a los retos de lo desconocido una y otra vez a lo largo de la historia. Incluso tú y yo en esta mañana aquí hemos respondido a esa fe, siguiendo al Señor. Pero hay casos en la historia que merece la pena leer, que merece la pena indagar, que por lo menos merece la pena conocer. Hay una editorial que se llama JCUM, además de otras cosas, publican libros también y tienen una serie que se llama Héroes de la Fe de ayer y hoy. Y entonces allí tienen una serie de historias, de testimonios y biografías de creyentes que lo dejaron todo para seguir al Señor. Os invito a que busquéis alguno de estos libros y leáis algunas de las historias de estas personas, hombres y mujeres,
que por la fe dejaron todo lo que tenían y sirvieron al Señor. Pero solo quisiera comentaros dos casos muy significativos. Uno es de un tal William Carey, o Carey, no sé cómo se pronuncia, pero este hombre era un zapatero del siglo XVIII o XIX, por ahí. Ya no está entre nosotros, quiero decir. Pero este hombre era zapatero, un humilde zapatero, que entendió que el mensaje del Señor Jesucristo y su llamado a predicar el Evangelio por todo el mundo, a todas las personas, era para él. Y cuando este hombre decidió presentarse voluntario y le dijeron, en otras palabras, pero algo así como, mira, chavalín, cuando el Señor quiera convertir a los indios, que era donde quería ir a la India, pues Él no va a contar contigo, Él va a contar con otras personas, no necesita a alguien como tú. Cuando Él escucha estas palabras, Él decide hacer caso al llamado de parte de Dios y pagarse él los gastos, ir a la India, porque entendía que allí había mucha gente que no había escuchado el Evangelio ni el mensaje del Señor. Y aunque durante los primeros 7 años este hombre no vio los frutos de su trabajo allí entre los indios, entre las personas de la India, al final de sus vidas consiguió ver cientos de iglesias y miles de personas convertidas al Señor. Y otro caso también. Bueno, hay que decir que a este hombre se le conoce como el padre de las misiones modernas. Era un hombre comprometido que, en base a su fe, en base a ese llamado que tenía de parte del Señor, lo dejó todo, consciente de que el Señor tenía algo preparado para él y de que aquello que iba a hacer iba a revolucionar aquella nación de la India. Pero otro caso del que me gusta hablar a menudo, Bruce Olson, o como le conocen los indígenas, Bruco, y es alguien más contemporáneo, este hombre vive todavía. Y este hombre llevó el Evangelio a las tribus barí-motilonas de la selva entre Venezuela y Colombia. Y lo cierto es que merece la pena leer lo que pasó a este hombre para que hoy el 70% de los indios motilones sea creyente. Son historias de hombres y mujeres que respondieron a este llamado de la fe. La fe fue suficiente motivación como para dejarlo todo e ir allí donde el Señor les estaba llamando. No sabemos lo que tuvieron que pasar los sabios de Oriente, no nos dice mucho el texto, pero sin duda fue la fe la que los movió para hacer este viaje del encuentro con el Mesías. Encuentro que todavía hoy recordamos, celebramos, festejamos y que seguimos conmemorando. La verdad es que yo a veces me hago la pregunta, ¿no? ¿Qué pasaría si los magos de Oriente levantaran la cabeza? Sería interesante, ¿no? ¿Qué pensarían de todo lo que se ha montado, ¿no?, en base a esta historia? Pero sería curioso. Pero estos hombres dejaron todo lo que tenían por la fe, porque habían visto la estrella del Mesías, la estrella del Rey de los judíos, la estrella del Cristo aparecer y la siguieron. El segundo aspecto del camino del sabio, del que podemos tomar nota, es que es un camino de adoración. Venimos a adorarle, dice el versículo 2. Se lo dijeron a Herodes directamente: mira, Herodes, venimos a adorarle, sin tapujos. Se lo dijeron al actual rey de Israel. Venimos a adorar al rey de los judíos. Claro, no me extraña que Herodes dijera: ¿cómo? ¿Qué es esto, no? Pero sí, el motivo era la adoración al Señor. Los magos hicieron su viaje con el propósito de adorar al Señor. Trajeron con ellos lo que todos conocemos, esos regalos, ¿no?, de oro, incienso y mirra. Y sabemos que estos regalos tienen mucho simbolismo asociado con ellos, a estos regalos, porque el oro representa la riqueza, que es una forma de regalo para la realeza, ¿verdad? Y esto nos habla de que, en realidad, el Señor Jesús era el Rey, es el Rey de Reyes, porque es Dios. El incienso también nos dice que tiene cierto simbolismo, porque el incienso se saca de la savia de un árbol que, cuando se seca, se utiliza para quemar y adorar a las deidades, ¿verdad? Y esto nos habla de que nuestro Señor efectivamente era Dios, era un regalo para Dios. Y también nos habla de la mirra, que es el perfume que se utilizaba para ungir a los muertos, para embalsamar y para conservar. Y esto nos habla de la muerte de Jesús, de que en realidad estaba simbolizando su muerte, su sacrificio por cada uno de nosotros. Pero estos no solo eran elementos
o no eran los únicos elementos de adoración, estos regalos que trajeron como ofrendas para aquel bebé. Hay otros elementos. Y de aquí se desprende también otro hecho, y el hecho es que adorar siempre demanda sacrificio. Hay un precio que pagar por la adoración de los sabios, y ya lo hemos dicho antes, parte de ese precio, que es abandonarlo todo. Ellos se habían entregado a un viaje. Los viajes en aquellos días no eran cómodos, no son como ahora. Yo siempre me he preguntado qué tan cómodo puede ser viajar en un camello, ¿verdad? Con esa joroba. Es verdad que les hacen inventos y hacen monturas de manera que pues aquello sea lo más cómodo posible, pero aún y así, con el vaivén de las patitas del camello no tiene que ser cómodo. Bueno, a lo mejor una horita pues está bien, pero tantos días, semanas, no sé cuánto duraría, pero no es un viaje cómodo, no es un viaje seguro. Probablemente había peligros en el camino que también tenían que afrontar. En cierto sentido, los sabios habían sacrificado su propia comodidad para encontrar al rey y adorarle. El rey David dice algo sobre el precio del sacrificio. Dice en 2 de Samuel 24:24, no ofreceré al Señor mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. No ofreceré sacrificios en realidad que no me cuesten nada, porque esos no tienen ningún valor en realidad. En Romanos 12:1 el apóstol Pablo nos escribe esas conocidas palabras y nos ruega por la misericordia de Dios que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Ser verdaderos adoradores requiere sacrificio. Siempre. El regalo más grande, el sacrificio más grande que podemos dar a Dios siempre es nosotros mismos. No son nuestras cosas, no son las cosas que podamos tener. En realidad somos nosotros mismos, cada uno de nosotros. Quizá digas, pero es que no tengo nada que darle hoy. Y yo creo que sí, tenemos siempre mucho que darle. Basta con que nos demos a nosotros mismos. En realidad es lo único que quiere nuestro Señor, es el único sacrificio. Cuando hoy nos hemos levantado para venir aquí, nos hemos arreglado, nos hemos preparado, estamos dedicando parte del tiempo, de nuestro tiempo, del tiempo que el Señor nos da, para entregárselo a Él, para venir aquí, para estar en comunión con los hermanos, en comunión con Él. Hemos utilizado nuestro coche, la gasolina, el abono transporte, tus pies, para venir aquí, ¿verdad? Con esto estamos sacrificando también parte de nuestra vida al Señor, aunque nos parezcan cosas sencillas y simples, son parte del sacrificio como creyentes que tenemos. Pero hay otras cosas también. Decía antes que probablemente, no lo sé, los vecinos y los amigos de los magos empezaron a criticarles, como pasó con Noé y tantos otros que dejaron todo para seguir al Señor. Eso tiene un precio también. Cuando nuestra familia no comprende nuestras razones, cuando nuestra familia no entiende que la fe en nuestro Señor nos motiva a hacer cosas que ellos no harían, evidentemente, y nos encontramos con su rechazo, nos encontramos con puertas cerradas, nos encontramos con difamaciones incluso, nos encontramos con malos rollos, podríamos decir, y tenemos que soportar eso, y tenemos que seguir firmes al Señor, a pesar de todo, porque sabemos que Él valida a sus hijos, sabemos que Él da a sus hijos por bueno y Él los bendice, pero muchas veces tenemos que soportar todo eso. Eso también es sacrificio, también lo es, y el Señor lo ve, porque le estamos entregando partes de nuestra vida íntimas, nuestra vida social y nuestra vida con nuestra familia y nuestra vida con los demás es de suma importancia para nosotros. Cuando lo que estamos haciendo es, no digo renunciar, pero sí escoger al Señor, como decía nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Es necesario que me sigáis a mí y rechacéis todo lo demás, porque yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y cuando nosotros estamos escogiendo ese camino, estamos sacrificando una parte muy importante de nuestra vida social muchas veces también, ¿no?
Así que sí, el camino del sabio es un camino de sacrificio, es un camino de estar ofrendando constantemente al Señor nuestra vida y aquello que tenemos. Y de aquí se produce otro hecho, creo yo, y es que lo que Dios quiere sobre todo y por encima de todo, efectivamente, es a mí. Proverbio 23, 26, que nos habla de sabiduría como ningún otro texto. Dice, dame, hijo, tu corazón y no pierdas de vista mis caminos, dice el Señor. Él quiere nuestro corazón, Él quiere nuestra atención, 24/7. La pregunta es, ¿estoy dispuesto a dárselo? ¿Estoy dispuesto a darle lo mejor de mí? ¿Estoy dispuesto a ir en un viaje espiritual a adorarle? Y esto no significa dejar tu trabajo, no siempre significa esto. Hay hermanos, hermanas de nuestra iglesia que han decidido hacer esto. Nuestra hermana Mila, aunque ella está trabajando, pero se ha dedicado prácticamente 2 o 3 meses a servir en Guinea a los más necesitados. Nuestra hermana Saray, que dejó su trabajo para irse a servir a otros jóvenes, preparándolos para ser misioneros. Nuestro pastor, que ya nos ha contado en alguna ocasión sus vicisitudes para poder estudiar en el seminario, su economía precaria para poder seguir adelante, pero cómo el Señor le sacó adelante. Y conocemos muchos casos, pero no siempre tiene que ser así. El hecho de que seamos trabajadores, que seamos gente corriente y moliente, podríamos decir, no significa que no podamos seguir al Señor, no podamos dejar todo lo que tenemos y seguirle. Cada día por la mañana, cuando uno se levanta, es un momento clave en el que uno puede decidir, hoy voy a seguir al Señor, hoy voy a seguir sirviendo al Señor, allá donde me llame, allá donde me ponga, haciendo aquello a lo que me esté llamando, ya sea en mi trabajo, ya sea en el instituto, en la universidad, ya sea en mi vecindario. Y sí, muchas veces requiere sacrificio, porque requiere comprometerse en realidad con lo que el Señor quiere que hagamos. Él quiere nuestra atención. Pero fijaros lo que dice nuestro Señor Jesús acerca de lo importante que es seguirle, lo importante que es servirle, lo importante que es aferrarse a ese mensaje de salvación, lo importante que es seguirle allá donde Él nos llama, que tiene que ver justamente con quiénes somos, nuestra identidad como cristianos y habitantes, por así decirlo, del reino espiritual, del reino de los cielos. Mateo 13:44, el Señor compara el reino de los cielos a un tesoro que hay escondido en un campo. Muchos de vosotros conocéis esta historia, ¿verdad? Ese tesoro en el campo, el cual un hombre encuentra. Y cuando lo encuentra, da botes de alegría, ¿verdad? Pero lo que hace es que lo esconde. Y ahora lo que hace, ¿qué es? Que se va, vende todo lo que tiene para conseguir dinerito y comprar aquel campo. ¿Qué está? ¿Comprando el tesoro? No. Está comprando el lugar donde se encuentra ese tesoro para apropiarse de él. Y esto no quiere decir que la salvación cueste dinero o cueste propiedades. Lo que está queriendo decir es que uno tiene que hacer todo lo posible por encontrar y hallar aquello que es lo más importante de todo. Lo más importante, que es un encuentro con el Señor. Un encuentro con el Señor. Y de esto va el tercer aspecto, que tiene que ver con que el camino del sabio es un camino de cambio. No solo de fe, que sí, no solo de adoración y sacrificio, que lo es un camino de adoración y sacrificio siempre, pero es un camino de cambio. Y tiene que ser así. Versículo 12 nos cuenta que cuando fueron avisados por revelación en sueños, estos magos que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Y es verdad que la idea era que Herodes no supiera de aquel lugar, ¿verdad? No pudiera interrogar a estos cambios, pero a estos hombres. Pero esto me habla de que efectivamente cuando uno tiene un encuentro con el Rey, cuando uno tiene un encuentro con el Señor, uno no puede ir por los caminos por los que andaba antes. Uno no puede ir por los caminos por los que ha venido. Nuestro camino cambia. Hay un cambio en realidad en nuestra vida. Después que adoraron a Jesús, no podían volver de la misma manera que habían venido.
Me parece que esto es un hecho incluso hoy en día, que una vez que alguien encuentra al Señor, ya no es el mismo. Sus caminos ya no son iguales. Es una realidad y lo ha sido siempre. Un encuentro con el Señor cambia las cosas. Un encuentro con el Rey de Reyes, con el Mesías, con el Padre, cambia tu vida y cambia mi vida. Siempre ha sido así. Y a lo largo de la Escritura vemos acontecimientos así. Tenemos el ejemplo de Jacob, que luchó con Dios y desde entonces nunca caminó de la misma manera. Bueno, sí, caminó un poco cojo, ¿no? Porque le hirió aquí en la cadera y ya no caminó igual, pero ya no recurría a aquel antiguo Jacob engañador, embustero, mentiroso. Hoy día le llamaríamos que era una aguililla, ¿no? Que buscaba siempre salirse con la suya. Pero aquel encuentro con el Señor, con el ángel de Jehová, nos dice la Escritura, le cambió la vida. Nos dice Génesis 32:30, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde luchó con el ángel del Señor, Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y ese fue librada mi alma, piénsalo, pero uno se pregunta, ¿de qué fue librada su alma? Yo creo que fue librada su alma de él mismo, de cómo era él, porque todos conocemos cómo era Jacob. Isaías también tuvo un cambio tremendo en su vida, entró en la presencia de Dios y cuando se dio cuenta de que estaba delante de Dios, proclamó, ay de mí que soy muerto, porque yo soy hombre de labios impuros y habitando en medio de un pueblo de labios impuros, porque mis ojos han visto al Rey, Jehová de los ejércitos. A raíz de aquí, Isaías tampoco fue el mismo, tuvo un encuentro con el Señor y esto le cambió la vida, al igual que le cambió la vida a Job, al igual que le cambió la vida a tantos otros, ¿verdad? Job decía en Job 40, del 4 al 5, decía, no soy nada, no tengo palabras después de haber escuchado al Señor sus argumentos, ¿verdad? Y él decía, ¿qué puede decir alguien tan vil como yo? ¿Qué podré responder? Más vale que cierre el pico y me dedique a escuchar al Señor. Y bueno, Job se encontró de esta manera con el Señor, se dio cuenta de lo importante de tener esta relación auténtica con el Señor y a raíz de aquello pudo decir aquellas palabras tan preciosas, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Job tampoco fue el mismo desde entonces. Esto es lo que sucede cuando entramos en la presencia de Dios. Y no es baladí. Y hoy estamos en la presencia de Dios. Y lo estaremos durante todo el día. Y mañana por la mañana, cuando el despertador suene, estaremos en la presencia del Señor. Y tendremos que considerar qué camino caminar. ¿Seguiremos al Señor? ¿Seguiremos ese camino de los sabios que tiene que ver precisamente con seguirle por fe, que tiene que ver con el sacrificio y que tiene que ver con que nuestra vida día a día cambia, va cambiando, ya no puede ser la misma? No estoy diciendo que vayamos a ser mejores que nadie. Probablemente no seremos mejores que nadie. Pero el Señor seguirá obrando cambios en nuestra vida que nos ayuden a conocerle mejor, a conocernos mejor, a conocer a nuestro prójimo mejor y a seguir el camino en el que el Señor nos traza, el Señor guiándonos siempre. Cuando encontramos al Señor sucede un cambio en nuestra vida. Y lo que tenemos que hacer efectivamente es seguirle por fe, adorarle, dándonos a nosotros mismos, dándole nuestro corazón como sacrificio vivo. Entonces llegaremos a ser cambiados. Eso es lo que sucedió a los sabios cuando se encontraron con este niño, con el Cristo. Fueron cambiados para bien. Fueron cambiados para bien. Concluimos tiempo de Navidad, estas fechas, escuchando la historia de los sabios del Oriente, y ellos fueron sabios porque tenían fe. Ellos fueron sabios porque adoraron con sacrificio. Y esas buenas decisiones que tomaron les cambiaron la vida para siempre, todo porque se encontraron con este niño de Belén. Y cada uno de nosotros. Una importante pregunta es, ¿en realidad estamos buscando un cambio para nuestra vida? ¿O nos hemos levantado el día 1 de enero
como si todo siguiera igual. Tengo que deciros que el día de enero no significa nada. Para otras culturas, cultura china, el primer día del año no tiene nada que ver con el nuestro. Pero sí, para nosotros comienza un ciclo nuevo a nivel de muchas cosas, ¿verdad? Y es un momento y una ocasión, una buena oportunidad para preguntarse, hacerse esa buena pregunta. ¿En realidad estoy buscando un cambio? ¿Qué quiero cambiar de mi vida, no? Quiero seguir en ese proceso mediante el cual el Señor me va transformando cada día, me va renovando, me va permitiendo correr esa carrera a pesar de las caídas. Pues nos podemos encontrar con el Señor cada día de nuestra vida. Cada día de nuestra vida puede ser un nuevo encuentro con el Señor. Nuestra hermana Elena nos compartía la semana pasada que en realidad podemos cada día de este año que empieza conocerle un poquito más a través de la Escritura, a través de la oración, a través de la relación con Él. Si hacemos esto, probablemente podamos garantizar que vamos a cambiar para bien. Y los demás notarán ese cambio. Y esto ayudará a que muchas más personas también puedan llegar a conocer al Señor. Las cosas serán diferentes. Demos un paso de fe cada día de nuestra vida para adorar al niño y para cambiar nuestra vida. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar. Pues Señor, en esta mañana te agradecemos lo que tu palabra nos enseña, Señor. Siempre hay episodios, historias, Señor, que están en tu palabra, que nos ayudan, Señor, a que nuestra vida tome nuevos rumbos, a que podamos reconsiderar aspectos de nuestra vida que nos ayuden a servirte más y mejor. Señor, historias que nos ayudan a tomar conciencia de lo que significa estar contigo, a tu lado, Señor, servirte, ser tus hijos, ser parte, Señor, de tu plan para este mundo. Y te agradecemos, Señor, que cada día podemos encontrar en tu palabra no solo consuelo, podemos encontrar instrucción, pero también podemos encontrar exhortación, ánimo, empuje. Señor, la gasolina que nos hace falta para seguir día a día, Señor, en tus caminos. Así que te pedimos que nos ayudes a ser sabios a la hora de seguirte, Señor, a la hora de aplicar en nuestra propia vida aquellas cosas que tú nos enseñas, de tal manera que cada día seamos más como tú, Señor. Lo pedimos conscientes de nuestra impotencia muchas veces, de nuestras pocas habilidades, de que somos pocos, Señor, y de que no somos sabios. Pero, Señor, tú has iniciado unos cambios en nuestra vida, tú has iniciado una serie de procesos que nos ayudan cada día a acercarnos más a ti, a ser cada día más como tú. Te pedimos, Señor, que nos sigas ayudando como lo has hecho hasta ahora, Padre. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén.